Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del Telar que también grabamos en el Parlamento Europeo y que lleva el título Las nuevas derechas al asalto de Europa. Sin más, arrancamos con este lujo de mesas que hoy no iba a decir que hoy se nos desborda, pero como nos han fallado dos, en principio se nos iba a desbordar, pero estamos en equilibrio. Bueno, arrancamos con un lujo de mesa y bueno, paso a presentar a Daniel Albarracín, economista y sociólogo. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Enrique Serveto, que ya creo que es su tercer programa aquí, corresponsal de Aberce en Bruselas. Gracias por venir otra vez. Lo mismo que Maite Pagazartundúa, eurodiputada de UPyD, que también llevas 3 programas con nosotras. Hola. Muchas gracias. Por este lado, pero no es importante, Tania González, eurodiputada de Podemos, y Jonás Fernández, eurodiputado del Partido Socialista, que también repite programa en su segunda vez. Encantado. Parece que os llevo la cuenta, pero no, pero sí que os llevo la cuenta. Voy a dar paso a la intro para ya arrancar con el programa. Adelante, intro. Los años de la crisis económica han favorecido el avance de los nacionalismos xenófobos en una Europa marcada por el desempleo, los recortes sociales y los movimientos migratorios. La consolidación del Frente Nacional en las elecciones presidenciales francesas, el Brexit británico, el avance de Alternativa para Alemania y de otros partidos anti-inmigración en Austria, Holanda o Grecia dan cuenta de la consolidación de este espacio político. Junto a estos fenómenos, la victoria de Macron en Francia y el nuevo protagonismo de Ciudadanos en España apuntan a una renovación de un centro-derecha liberal en lo económico y progresista en las formas. A la vuelta de la intro, y os pido un pequeño juego periodístico, no que os pille por sorpresa, quiero que hagáis un titular a una pregunta que es aparentemente sencilla, pero que entraña bastante complejidad. ¿Vamos a ver algún gobierno europeo en los próximos tiempos, más próximos, gobernado por figuras como Marine Le Pen? Se puede responder con sí o no también, ya que vamos un poco justas de tiempo. Yo creo que no. De hecho, han tenido la oportunidad en el primer semestre de este año de ocupar espacio. Muchas encuestas anunciaban que partidos como el de Le Pen o los holandeses tenían un espacio importante que aprovechar. Yo creo que Europa ha respondido bien, la ciudadanía ha respondido bien y sin duda seguirán con nosotros bastante tiempo generando problemas, pero yo quiero confiar en que no veremos jamás en los próximos años un gobierno de extrema derecha o, en fin, de extremo nacionalismo en Europa. Vale, os pido titular, ¿eh? A ti, por Era ser el titular. valiente primero. Muy bien. ¿Sí? Como titular diría, el sueño de la Europa social produce monstruos, pero estamos a tiempo de resolverlo, poner la solución. Yo creo que vamos a tener tensiones, que igual en algún gobierno de coalición podremos verlos, pero en general, de momento estamos, en fin, hemos conseguido salvar Francia y algunos otros lugares, y aunque haya esa tensión, yo espero que no. Vale, yo espero que no sería el titular, aunque haya esa tensión, yo espero que no. Ojalá no. Ojalá no, muchas gracias, el periodista de la mesa. Pues particularmente pienso que sin necesidad de que haya un partido de extrema derecha formalmente, posiblemente los gobiernos que que puedan subir en un momento al estrado, pueden llevar su agenda, sus ejes políticos, y eso es lo que tiene que asustarnos. Cómo contagian, cómo contaminan la agenda política de los gobiernos, de los partidos tradicionales. Y ese es un síntoma de la gran crisis que estamos atravesando hoy día. Vale, eso lo hemos el juego visto, de titulares, Maite, vale. luego seguimos. Lo hemos visto. Esto sirve para romper el hielo, pero ya veo que está rotísimo, no hace falta. Perdón. Hemos visto, y ya entramos en materia propiamente dicho, gracias por participar en el juego del titular, hemos visto la irrupción de Alternativa por Alemania en las elecciones del Bundestag, el auge de la extrema derecha en Austria y Holanda o la consolidación del Frente Nacional en las presidenciales francesas. Por eso, un poco relacionado con lo anterior y con vuestras respuestas, con el titular que os pedía, ¿podemos decir, o es aventurado decir, que la extrema derecha comienza a ser una alternativa seria de gobierno en algunos de los países europeos? Bueno, si me permite, yo creo que hay una cuestión que hay que tener en presente, ¿no? La irrupción de una derecha extrema que no se puede asimilar al fascismo clásico, pero que tiene ese rasgo, tiene que ver con un fracaso, de unos regímenes políticos que habían funcionado durante mucho tiempo con un tándem de polarización creativa que se legitimaba ante la derecha tradicional y la socialdemocracia. La ciudadanía se ha sentido decepcionada
Y cuando la socialdemocracia o la ausencia de una fuerza del cambio no está presente, la derecha extrema ocupa su lugar. Y esto es el síntoma de un fracaso general del régimen político que estamos viviendo. Vamos, yo ya sabía que en algún momento la culpa iba a ser de la socialdemocracia, como casi siempre. Bueno, perdona, Jonas, que voy a pedir la palabra más y luego te la doy a ti, Nada, ¿verdad? perfecto. Por cortesía. Vamos a ver, en el siglo XX las tensiones, las tensiones fueron de un tipo y en este siglo son diferentes. O sea, vamos a ver, no son solo los que has citado. Tenemos en Hungría, en Grecia, en Suecia, en fin, en Dinamarca. Sí, bueno, pues unos pocos ejemplos por brevedad. Hay muchos ejemplos. Yo no creo que sean alternativa de gobierno. Sí que en algún caso pueden llegar a ser el eje de alguna coalición de gobierno. Y lo que has dicho yo creo que es muy interesante, porque puede ocurrir que el pánico, la toxicidad que tienen estos movimientos con falsas respuestas y falsas soluciones a los problemas que tenemos que enfrentar, hagan que el pánico haga que otros partidos se apoderen de esos programas. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en Chequia está habiendo una serie de evoluciones en los partidos políticos que van por ahí. Y cuando hablas con las personas que están cambiando su mentalidad, te das cuenta que es el pánico. Que es el pánico de no enfrentarse y de no sumar con otros para, primero, defender la democracia y defender respuestas que la gente comprenda. O sea, que creo que las dos cosas. Y no me meto ni con los socialdemócratas ni con los populares clásicos. Pero yo sí que voy a hacer una pregunta para que luego no tengas que responder por alusiones, que no va directamente a ti, pero creo que tiene que ver con lo que ha abierto Daniel antes, si no te importa, y te doy la palabra entera para responder. Que es que muchas veces hemos visto, también este tiempo más reciente, cómo estos partidos de derecha o extrema derecha, estos nuevos partidos de la derecha, se han nutrido de votantes, eso sí que es un hecho reconocido, desencantados de la izquierda tradicional, por así decir, ¿no? Luego, pues aterrizado en cada sitio, efectivamente, pues vimos en las primarias francesas que no era tan claro que fuera únicamente los desencantados de la izquierda tradicional, pero bueno, es un hecho, ¿no? En el caso del Frente Nacional, hablando de Francia, es claro, por ejemplo, como barrios y poblaciones tradicionalmente votantes socialistas, voto socialista, voto comunista, se han convertido ahora en bastiones de la extrema derecha. ¿Tiene la izquierda tradicional algún tipo de responsabilidad sobre esto? Es para todo el mundo, pero tiene la palabra Jonas. Y si ha habido autocrítica al respecto. No, yo he dicho que las culpas siempre son por de la eso lo digo ahora para que no me eches la bronca. Yo creo que hay más indicadores que estos. Es verdad que, por ejemplo, Mélenchon, con una base de votantes comunistas, se negó a apoyar a Macron en segunda vuelta, con lo cual es verdad que hay una parte de votantes tradicionales de partidos de izquierda, ya sean socialistas o comunistas, que están buscando refugio en otras formaciones como es Le Pen, y algunos líderes de esos partidos, como es el caso de Mélenchon, en mi opinión, con pocos complejos, evitaron una declaración clara. ¿Apoyó a Le Pen? No, pero no apoyó a Macron, que era el candidato que se enfrentaba en segunda. Claramente evitó apoyar al único candidato republicano que pasó a segunda vuelta. En cualquier caso, es cierto que vivimos momentos confusos, como decía Pagaza. Maite. Porque realmente hay una elevada incertidumbre sobre el futuro. Si algo yo creo es paradigmático de estos momentos históricos, es que la ciudadanía ha perdido la sensación de que es capaz de dirigir colectivamente sus sociedades. Hay una pérdida de la sensación de soberanía de los ciudadanos, y eso hace que muchos de ellos acaben refugiándose en propuestas totalitarias que intentan dar respuestas fáciles a los problemas, pero es un proceso de huida de las dificultades que tenemos por delante, de la realidad, de la actividad política, y ante candidatos como Trump o como Marine Le Pen, que parecen tener un plan, aunque sea un plan disparatado. Hay ciudadanos que, incluso no confiando en ese plan, prefieren votarlos a ellos porque ven que parece que tienen un plan, cuando los candidatos de otros partidos, de los partidos tradicionales, viven encorsetados en el marco institucional y no acaban de ver cuál es el camino que plantean a sus sociedades. En cualquier caso, este contagio de esas visiones totalitarias no solamente se está produciendo hacia partidos tradicionales, como decía, sino que incluso nuestros colegas de 5 estrellas que están aquí presentes en el Parlamento Europeo y que habían surgido como un nuevo partido anti-establishment, han adoptado el discurso anti-inmigración de la gente como Le Pen. Con lo cual hay un proceso de
de ampliación de este discurso, que es muy peligroso por contaminación, como decías. ¿En qué medida pueden contaminar el ejercicio de los gobiernos incluso cuando no estén en ellos, que afecta a los partidos tradicionales y a muchos partidos nuevos, como he dicho, como el caso de 5 Estrellas? Pero yo creo que la respuesta ahí es que aquellos que aspiramos, aquellos que estamos en partidos que aspiramos a formar gobierno y a jugar en este entorno institucional, seamos capaces de transmitir a la ciudadanía una certidumbre sobre cuál es nuestra agenda de gobierno, cuáles son las posibilidades de impulsarla y no engatusar a la gente o no vivir todo el día pendiente de las encuestas y del tuit. Y esto significa dar un paso en la manera de hacer política que es muy necesaria, que es necesaria en todos los partidos, no solamente en los partidos socialistas. Tania y luego Enrique. Sí, yo creo que todavía no son una alternativa de gobierno, pero que es evidente que es preocupante y que tenemos que mirar con preocupación este crecimiento de las fuerzas, digamos, ultranacionalistas, de extrema derecha, ¿no? Y yo creo que hay que buscar las causas en primer lugar, y las causas tienen que ver con la desafección política, con la crisis política, con la crisis de representación de las fuerzas tradicionales y, mirando desde una perspectiva europea, también una desafección hacia el proyecto europeo. ¿Por qué? Pues porque hay un abandono del modelo social, hay un abandono de las políticas de redistribución. Hay una percepción cada vez mayor por parte de los ciudadanos de que sus gobernantes no están solucionando los problemas, sino que están creando los problemas. Y por parte de los ciudadanos europeos, no, obviamente no de todos, pero sí que crece esa desafección hacia el proyecto europeo, que, bueno, que en España todavía se sigue recordando pues como un proyecto que nos aporta soluciones, pero sí que crece en Europa esa desafección hacia el proyecto europeo, porque se empieza a considerar que no es la solución sino el problema, que es quien impone los recortes, obviamente con el consentimiento, el beneplácito o la complicidad de los gobiernos nacionales, pero quien impone los recortes en derechos sociales, quien impone los recortes en las condiciones de vida, de trabajo, etcétera, ¿no? Y creo que para frenar esa desafección, digamos, hacia el proyecto europeo, o para canalizar esa desafección hacia proyectos radicalmente democráticos y radicalmente progresistas, hay que cambiar también la dirección, el rumbo del proyecto. En este caso hablamos de Europa, del proyecto europeo, y retomar un proyecto de Europa social que genere cohesión social y redistribución. Profundamente en desacuerdo. Por supuesto. Porque yo creo que es exactamente lo contrario. Lo que ha evitado que esta crisis hubiera causado una guerra, como era tradición en Europa, ha sido la existencia de la Unión Europea. Es decir, nosotros tenemos la tendencia a valorar las cosas solo con lo que ves. No puedes ver cuál hubiera sido la alternativa, pero la alternativa es que hubiéramos vivido una guerra. Y la Unión Europea es lo que nos ha librado de esa guerra. En segundo lugar, la pérdida de... hipótesis como muy de política ficción. No, eso es lo que ha pasado en la historia. Es decir, habría pasado esto, a mí es como un poco de política ficción. Obviamente, pero continúa. Gracias a Dios no lo podemos comprobar, pero es pluscuaevidente, y de hecho lo que estamos viendo que asoma son los flecos. Sin el corsé de la Unión Europea, esos flecos de ultraderecha nacionalistas que tú ves que están hirviendo en algún país debido a la crisis, eso es lo que habría tenido el papel dominante, y eso es lo que habría causado una guerra o varias en Europa, o una guerra grande como era la tradición últimamente. La pérdida de sensación de soberanía yo creo que está ligada también con el exceso de promesas que han hecho los partidos políticos, la democracia electoral, el marketing electoral de los partidos políticos tradicionales ha llevado a la gente a pensar que los políticos lo podían resolver todo, que basta comprometer una cosa en campaña electoral porque así me van a votar y después ya veremos qué es lo que sucede, o lo cargaremos a la deuda, que lo paguen dentro de 2 legislaturas el que venga después. Esa sobredimensión de las promesas electorales ha llevado al desapego. Yo creo que al final estamos en una situación en la que hay solamente 2 fuerzas políticas ahora mismo en Europa, 2 corrientes dominantes, y no son derecha e izquierda, sino las fuerzas que quieren mantener el sistema que nos ha mantenido hasta ahora, de que hemos llegado hasta ahora, el sistema institucional, y los que lo quieren cambiar. Y entre los que lo quieren cambiar hay gente que quiere cambiarlo de un lado y otro que quiere cambiarlo de otro. Cada uno
moralmente me parecen diferentes, obviamente, no voy a decir que me da igual el uno que el otro, pero creo que tienen en común que quieren romper este sistema. Y eso me parece que tampoco es el camino, a no ser que alguien me demuestre que hay un sistema posible y real que sea mejor. Vale. Añado pregunta y luego le paso la palabra a Daniel, que me la había pedido, Tania, y Maite, yo creo que te la voy a dar porque... Yo, si me dejas, sin saber la pregunta, también. Ya lo sé. Sí. Ya. Podríamos decir, relacionado con lo que comentaban ahora Jonás, Tania, y creo que tú también de alguna manera, que la agenda de estos movimientos de derecha nacionalista se basan fundamentalmente en la idea de un regreso a un Estado fuerte, tiene que ver con estar aquí en el Parlamento Europeo también. La pregunta sería, ¿han llegado las clases populares, por así decir, a la conclusión de que el Estado-Nación es el único garante de los derechos sociales que les queda? Que un poco veníais dando vueltas a esto antes, Tania. Bueno, te paso la palabra. Que se me Bien, gracias. Yo creo que es importante, cuando nos enfrentamos a un monstruo como es la derecha extrema, mirarle a la cara directamente y saber qué es lo que está ofertando y por qué es tan atractivo para tanta gente. Y yo creo que no conviene, podemos ridiculizar, es una manera de enfrentarse al tema, pero para buscar soluciones superadoras lo que tenemos que hacer es entender que están realmente proponiendo, sobre todo porque hay un pánico que tú has señalado, que es evidente, hay una crisis civilizatoria, hay una Unión Europea que no es la unión de los europeos, es una unión que genera desigualdad entre centro y periferia, entre periferia mediterránea, periferia del este y el centro europeo, entre clases sociales, y genera una polarización y una zozobra entre mucha gente que no ve el futuro claramente. Además, incluso entre las propias clases, si se acepta el término dominantes, hay una fractura. Aquellas empresas que se mueven en el circuito transnacional no juegan con los mismos intereses que aquellos que solamente están trabajando y operando en el espacio y en el mercado nacional. Y ese tándem, esa posibilidad de llegar a acuerdos se ha roto. Y por eso aparece en parte una extrema derecha que está ofreciendo al empresariado nacional y de uno en uno a los trabajadores de cada país embanderarse en un programa que básicamente se basa en el proteccionismo, que se basa en buscar enemigos externos e incluyendo con política social, no lo olvidemos, aparte de las clases populares, y por eso la gente buscando un refugio se encuentra cómoda en esta propuesta. Evidentemente, detrás de esto hay un monstruo, pero si no somos capaces de enfrentarle, si no somos capaces de entender que hay algo de razonable desde el punto de vista de la comprensión social media, no seremos capaces de combatirle y de ganarle. Vale. Eran Tania, Maite y Jonás. Os pido intervenciones un poco más breves porque este programa es más corto de lo habitual. Vale, pues una reflexión, y es por qué en España no estamos viendo crecer estas fuerzas como lo estamos viendo en Europa, en Alemania, en Francia. Y yo creo que es una reflexión que nos hace entender muchas más cosas. Y es porque en España existió el 15M. En España esa desafección política, esa crisis de representación, esa crisis de las fuerzas tradicionales se canalizó a través de un movimiento de masas radicalmente democrático. Y creo que este es el punto que nos diferencia y que nos ha ayudado a construir otro tipo de propuestas políticas que no son las que está viendo ahora mismo en Europa, ¿no? Y que son las que se están fortaleciendo en Europa, en algunos países europeos, que se están fortaleciendo con ese descontento. Algo bueno del 15M. Bueno, algo bueno no, muchas Tania, cosas. También tenemos populismos nacionalistas y decir que no es identificados. Que no es Europa sí, Europa no. Es decir, Europa debe ser más Europa entendida como un proyecto social que genera redistribución y cohesión entre los distintos países y no como está siendo percibida como el causante de los males, quien plantea los recortes. No, personal no. Es que no, además la crisis no es un fenómeno natural, la crisis es fruto de decisiones políticas. Sobre Europa lo vamos a ver pronto con el Brexit, es decir, que vamos a ver enseguida si era tan buena idea irse o no irse. O sea, no era buena idea. Bueno, pero eso... Sí, desde luego que no, pero no podemos coger y mirar a otra lado
a decir, están equivocados por irse, mira qué mal les va a ir. No, es qué tenemos que hacer nosotros para que las cosas vayan mejor y para que la gente quiera quedarse y para que la gente quiera canalizar sus ansias políticas a través de proyectos democráticos y no de extrema derecha. Tania González, paso a Maite y te pido que hagas una parte de la intervención ahora y luego continúas después del corte, si no te importa, y luego te globalización económica y financiera, geoinformación y revolución tecnológica. Wow. Entonces, esas tres cosas juntas generan este mundo convulso. Los nacionalistas y los populistas de ultraderecha, pero nosotros, bueno, también tenemos los nuestros, o sea que ya tenemos también populistas nacionalistas extremos, prometen pan para hoy, pero es hambre para mañana. Es un espejismo. Entonces, necesitamos estar en la Unión Europea, porque si no, en este mundo, con estas condiciones, vamos mal. Y luego lo demás ya en la segunda parte. ¿Lo dejas para la segunda parte? Vale, pues entonces retomo el orden en el que volveréis después de nuestro corte, porque quiero dar paso a nuestra sección maravillosa, el panóptico. Adelante. Benito Mussolini fue el primer dictador fascista del mundo. El Papa dijo que había sido enviado por la divina providencia. Winston Churchill afirmó que Mussolini era el genio romano cuya triunfante lucha contra el comunismo había sido muy útil para el mundo entero. Una vez que los aliados tomaron Italia, Occidente vio al comunismo de nuevo como una amenaza mucho mayor que el fascismo italiano. Jueces, funcionarios, líderes militares e incluso jefes de policía que habían servido bajo el fascismo fueron repuestos en silencio en sus funciones. Franco ha muerto. Pues bien. Que no se quieren enterar que está aquí la fiesta de la libertad. No. Garantizar que la política fiscal haga pagar más a quien más tiene. No. Son los que llevan desde después de la guerra civil prácticamente sin pagar impuestos en España. Son los dueños del mundo. Mercado único, de acuerdo, pero con una cuestión. Mercado único con armonización fiscal. No. L'Europe. There's only one guaranteed way you can have peace, and you can have it in the next second. Surrender. España va bien. Unificare le classi capitalistiche. Y eso va conduciendo a un cuarto Reich económico. Acaba de comenzar en Bruselas la cumbre más decisiva. La situación es crítica. Todo el mundo nos está mirando. El pueblo sirio ve multiplicado su sufrimiento. Se ha convertido en la estampa habitual en Lesbos. Decenas de botes repletos de refugiados cruzan cada día hasta llegar a las costas de las islas griegas. Todos estos individuos que han venido de fuera. Dar ayuda social a españoles. El único requisito es que sean españoles de origen los que... A la vuelta del panóptico, y quedan muy pocos minutos para este programa un poco especial que es corto. Continuamos con Maite, luego va Jonás, pero introduzco pregunta. Mientras todas y todos estábamos atentos a Marine Le Pen en las primarias presidenciales francesas, no reparamos, por así decir, en la aparición de un nuevo político, entre comillas, Emmanuel Macron, una mezcla de programa que representa una mezcla, si estáis de acuerdo, yo creo que no lo tengo muy claro, una mezcla de programa furiosamente neoliberal y maneras progresistas que finalmente se impuso en las elecciones. ¿Este modelo o perfil político creéis que puede prosperar en otros países? ¿Se está dando ya en otros países? ¿Y qué consecuencias tendría contar con Macrones en diferentes lugares, aterrizados por supuesto en cada lugar? Yo creo que el fenómeno de Macron es excepcional. Perdón. Hoy ya no puedo ni hablar a estas horas. Excepcional porque la situación francesa es excepcional. Entonces él recogió energías de muchísima gente que lo que no quería era que el Frente Nacional ganara. Pero en este momento tan posmoderno de la política, también su popularidad ha descendido. Entonces, igual que ha pasado con Renzi. O sea, que podemos encontrarnos que en situaciones un poco excepcionales en los países pasen cosas de estas, pero luego, como también tiene un punto de personalismo, si no acierta en las políticas, también le van a sustituir rápidamente. Yo creo que ahora la estabilidad en general de los partidos políticos y de los líderes está siendo mucho más leve, breve. Bueno, salvo Rajoy.
Que lo resiste todo. Bueno, yo creo que el fenómeno Macron habrá que seguirlo. Obviamente ha roto las costuras del sistema político francés y veremos a ver cómo evoluciona. Tampoco creo que vaya a ser una copia que vaya a ocurrir en otros países, no lo sé, veremos a ver. En cualquier caso, me gustaría volver al tema del que estábamos discutiendo sobre esa incertidumbre que tiene mucha ciudadanía, que hace creer, como decía Daniel, que la vuelta al Estado Nacional acaba siendo como la única garantía de los derechos sociales. Y esto es una batalla que la izquierda tiene que dar para evitar esta tentación. Porque en el mundo global, creer que el Estado-Nación va a ser garante de algún tipo de derechos sociales que se basan en redistribuir la renta y en regular a los mercados es pura entelequia. No hay manera de regular ni de redistribuir si no lo hacemos a través de Europa. Y Europa tiene muchos problemas porque la izquierda no somos mayoría, pero es la única vía. Porque lo que hay detrás es decir, el lema del Brexit, el take back control, volver otra vez a la soberanía. Hay parte de ese sentimiento de que la gente tiene incertidumbre y quiere volver a la soberanía porque cree que la puede ejercer. Pero la ensoñación de que la va a poder ejercer desde el Estado-Nación es una tentación que está en una parte de la izquierda y que yo creo que hay que combatir directamente porque se acaba cualquier tipo de política social. Dentro de Europa tenemos problemas políticos, como decía Tania, para hacer políticas de izquierda porque no tenemos mayoría y hay que esperar las próximas elecciones. Pero fuera de Europa la imposibilidad es técnica. Da igual que ganemos, que no ganemos, no hay nada que hacer, a no ser que decidamos ser Corea del Norte con otros costes, obviamente. Vale, breve intervención, Enrique, si quieres, que estamos hablando y Tania me había pedido la palabra. Vamos contra el reloj, perdona. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que Macron, de momento, me parece que es un proyecto vacío, es una cosa que no sé exactamente qué puede hacer. Yo creo que ni carne ni pescado, sinceramente no le veo. Pero no es un modelo que puede darse en otros No. Francia es un país muy particular, además que entronizan, es decir, parece mentira, después de haber creado la República, les gusta vivir con una especie de figura monárquica y han puesto a Macron, pero yo creo sinceramente que está hueco, que no le veo. Y respecto a lo que dices de la globalización, hombre, no hay más que ver de dónde vienen los papeles de Panamá. Hay un mundo globalizado que ni siquiera los estados grandes son capaces. Que no lo huelen, por eso necesitamos grandes. Por eso. Vale, voy a darle la palabra a Tania, que quedan pocos segundos para terminar el programa. Bueno. Sí, sobre Macron creo que es una cara nueva, es digamos un cambio muy superficial, pero en el fondo que mantiene un proyecto político similar al que existía, que no es un gran cambio, no es un cambio de modelo, no es un cambio de proyecto en Francia, y haciendo alusión a esto que decía Jonás, de las tareas, ¿no? A la hora de retomar un proyecto social, que se retome desde Europa. Yo creo que hay que retomar un proyecto social, pero hay que reconocer pues que durante unos años la socialdemocracia sí ha abandonado el proyecto social en Europa, y ahí están los resultados. No éramos mayoría, no tenemos los votos, necesitamos más votos para la próxima. Ahí están los resultados de barrios populares en Francia, que tradicionalmente han sido socialistas y que ahora han votado y que el líder comunista al Frente Nacional. no apoyó al candidato republicano. Quedan, lo veo ahí delante, muy pocos segundos para terminar este programa, que ha sido bastante especial por su brevedad, y entonces quiero pediros una cosa, que es que volváis a venir a un próximo telar a hablar de unos cuantos temas que quedaron pendientes en otro programa anterior, y en este que quedan muchísimas preguntas por desarrollar. Por tejer. Y nada, os agradezco que hayáis venido, invitadísimas estáis para la próxima vez, y sin más me despido hasta el próximo telar, si nos dejan hacerlo, que yo creo que sí, que está muy bien. Hasta luego.